Muy bien, comenzaremos con la legislación educativa en el México independiente. Recordemos, como un dato, que la Guerra de la Independencia de México inicia un día 16 de septiembre de 1810 hasta la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México el día 27 de septiembre de 1821, teniendo la guerra por la independencia de nuestro país una duración de 11 años. Y esto, una vez que México logra la independencia, nace o se da inicio al primer imperio de México. Este es el estado o el resultado de la independencia de España y dejando de lado ya a este territorio que antiguamente era llamada la Nueva España, ¿va? Este periodo comprende desde la firma de los Tratados de Córdoba en 1821 hasta la proclamación de Casamata y la instauración de la República Federal en 1823. Aquí, como podemos ver, tenemos la primer bandera de México y el primer escudo de armas. Si nos damos cuenta, en esta bandera el águila no está devorando a la serpiente. En cambio, esta águila posee una corona sobre la cabeza, dando a entender que México sigue siendo un país monárquico, que maneja la monarquía. Como dato curioso, México ha sido el único país que siguió con una monarquía después de su independencia. Es algo muy curioso, ya que sale de una monarquía para entrar a otra monarquía. El primer y único monarca que tiene el primer imperio de México es Agustín de Iturbide, que recibe el nombre con el que gobierna de Agustín I de México. Esto siendo inferencia a que era el primer monarca del país. Para entender un poquito este contexto, recordemos bien que después de la independencia del país, México siempre estuvo en conflictos con estas dos oposiciones, que eran los liberales y los conservadores, recordando que los conservadores eran aquellos que seguían a favor del régimen antiguo de gobierno, estaban de acuerdo con la monarquía y estaban de acuerdo con los ideales que se manejaban desde antes de la independencia. En cambio, los liberales buscaban una república que fuera independiente, que fuera democrática, donde no existiera los reyes, sino que fuera un país donde todos los mexicanos pudieran tener esta toma de decisiones. A pesar de estos conflictos entre liberales y conservadores, aún así para ambos, la escuela era un canal muy fundamental para la transformación social. Para ellos, la educación era el vínculo ideal para tener buenos ciudadanos mexicanos, vaya. Y es gracias a esto que se empiezan a emplear libros de texto que promovieran el estudio del civismo, la historia y la geografía nacional. Si se ponen a pensar aquí un poquito, es muy interesante cómo se le da mucha importancia al estudio del civismo. ¿Por qué? Porque gracias al civismo te dice qué es lo correcto, lo moralmente, lo éticamente correcto que una persona puede realizar. Entonces, la educación fue un vínculo, fue un canal muy importante para llegar a tener una transformación social. Se buscaba que los alumnos, los estudiantes, los niños crecieran con valores cívicos
y a la vez se les enseñaba historia y geografía nacional para que sintieran este sentido, vaya, de pertenencia a la nación. Una vez que el país se logra independizar de España, todos los libros de textos escolares que se utilizaban en el periodo novohispano o cuando existía Nueva España fueron sustituidos. Se empezaron a realizar nuevos libros con esta nueva ideología del México independiente. Tanto liberales como conservadores apoyaron el sistema lancasteriano, que fue el tema que vimos en la clase anterior, donde la iglesia formaba parte de la educación, ya que recordemos que la mayoría de los pedagogos o de los maestros de esta época eran sacerdotes o en algunos casos religiosas, donde se hacía principal hincapié en la educación cívica y la doctrina cristiana, principalmente dentro de esta el catolicismo. Si nos damos cuenta, vuelvo a hacer énfasis, se busca mucho una educación cívica. ¿Para qué? Para formar ciudadanos éticamente cívicos, vaya, que sean buenos ciudadanos y a su vez que sean también buenos católicos o buenos cristianos. En este entonces, la iglesia tenía demasiado poder, no solamente dentro de la educación, sino que dentro de la toma de decisiones en las instituciones y no solamente las instituciones, sino también en la toma de decisiones dentro del primer imperio mexicano. La iglesia tenía muchísimo poder, ya que tanto para la escuela, la educación, como para los emperadores, eh, existía este temor a Dios, vaya, no querían hacer algo que molestara a Dios. Como un dato extra, se hacía principal hincapié en la educación cívica y en este caso en la educación cristiano-católica para que los mexicanos, los futuros adultos, no solamente siguieran las órdenes éticas de una nación, sino que no cometieran actos contra la ley por tenerle este temor a Dios. Después de este primer imperio que tiene México, llega la primera República Federal, que fue proclamada el 1 de noviembre de 1823 por el Congreso Constituyente. Aquí, como nos podemos dar cuenta, la bandera y el escudo sufren unas modificaciones. En este caso, el águila ya está posando mientras devora la serpiente y ya no tiene esta corona sobre la cabeza, dando a entender que se acabó la monarquía en México. Es hasta 1823 que México tiene un gobierno de carácter democrático, donde en teoría el pueblo tiene voz y voto. Cuando llega esta primer República Federal, llega la Constitución Federal de 1824, donde aquí se establecen las leyes dentro de la República Mexicana. Como un dato extra, la República Federal duró casi 12 años hasta que se establece la República Centralista el 23 de octubre de 1835. Dentro de este primer intento de federación, México se caracterizó por una inestabilidad política social y demasiada violencia, demasiados conflictos armados que fueron llevados a cabo por conservadores y liberales. Como lo comenté a inicios de la clase, inicios de este tema,
una vez que México logra independizarse de España, existe este conflicto entre los ideales conservadores y liberales. Fue tanto el caos y la violencia que se vivió que la República durante este tiempo tuvo dos triunviratos y 9 presidentes. Ojo, un triunvirato es un gobierno donde gobiernan 3 personas. Eso es un triunvirato. Hay 3 personas al poder. Entonces tuvimos dos triunviratos, o sea, en 2 ocasiones de la primera federación hubo 3 presidentes al mando. En 2 ocasiones hubo 3 presidentes al mando. Y después de esto tuvimos 9 presidentes. Ojo, dos triunviratos y 9 presidentes en un periodo de casi 12 años. Si nos ponemos a pensar, prácticamente era un presidente por año. Esto por la gran inestabilidad que había en este entonces en el país, ya que para México era algo nuevo esto de manejar un país de manera democrática, vaya. Aquí surge una figura muy importante que fue Lucas Alamán, nacido un 18 de octubre de 1792 y fallece un día 2 de junio de 1853. Lucas Alamán creía que la educación era uno de los pilares fundamentales dentro de la libertad del mexicano. Tanto así que en 1823 Lucas Alamán declaró que sin educación no podía existir la libertad y él creía que todos los problemas que giraban en torno a las funciones del Estado o todos los problemas, estos conflictos armados que existían en el país, eran a causa de que no se estaba teniendo una buena educación, que los mexicanos adultos que participaban en estas guerras no tenían realmente una educación. Entonces él decía que si la enseñanza, la instrucción pública se llevaba de manera buena, de manera excelente y se le daba este papel fundamental dentro de la formación de los mexicanos, se podrían solucionar estos problemas. Era lo que nos comentaba Lucas Alamán. Para Lucas Alamán, la educación iba más allá de la escritura y de la lectura. Para él, lo principal dentro de la enseñanza pública era la educación moral y política. Ojo aquí, muy parecido al estudio de la cívica. Te dice, aquí hay que enseñarles moral y política a los futuros adultos mexicanos, a los alumnos, a los niños, para que ellos crezcan siendo buenos ciudadanos. Algo curioso es que a pesar de que Lucas Alamán tenía estas ideologías liberales, también comentaba que para que la educación fuera sólida y fructífera, era necesario que la iglesia estuviera involucrada. Esto para crear mejores hábitos de trabajo y de moralidad. Aquí volvemos a tocar la moral. Entonces, Lucas Alamán decía, hay que enseñarle moral y ética a los alumnos, pero también hay que enseñarles que tengan temor a Dios. Era un papel muy, muy, muy importante para él. Él comentaba que era algo muy primordial, ya que si hacían algo malo, en teoría Dios los castigaría. Entonces es un dato un poco curioso, a pesar de que Lucas Alamán era de ideales liberales, seguía dándole mucho énfasis a la instrucción religiosa. Y pues Lucas Alamán aseguraba que la educación iba a permitir tener ciudadanos útiles y virtuosos. Estos pues llevados de la mano por los sacerdotes, que eran los principales pedagogos o maestros que iban a tener estos niños. En general, se podría decir que Lucas Alamán dividió en bloques estos métodos de enseñanza. Para él, la instrucción se dividía en 4 bloques. El primer bloque
se encontraban las ciencias eclesiásticas. ¿Qué quiere decir esto? Lo que la iglesia enseñaba o la famosa doctrina. Vean qué dato tan importante para Lucas Alamán. Lo primero que debía de aprender un alumno eran ciencias eclesiásticas, cuestiones religiosas, vaya. En el segundo bloque tenemos derecho, política y literatura clásica. En un tercer bloque teníamos las ciencias físicas y las naturales. Y en un cuarto bloque, las ciencias médicas. Para Lucas Alamán, estos cuatro bloques eran los pilares fundamentales dentro de la educación de los alumnos. Aquí tenemos una controversia cuando llega el doctor José María Luis Moral a Madrid, nacido un 12 de octubre de 1794 y fallece un 14 de julio de 1850. Él nos dice que la iglesia y la educación se deben de separar. Iba en contra de la ideología de Lucas Alamán. Él mencionaba que la iglesia no tenía nada que ver dentro de la educación, ya que formaba futuros hombres que fueran seguidores de la iglesia y que no tuvieran como esta libre albedrío o esta libertad de toma de decisiones. Entonces, él es el primer mexicano en tener esta mentalidad de separar la educación y el clero. Además de que creó el Colegio de la Ideología, donde se buscaba una enseñanza laica, donde no interviniera la iglesia, y fue un pensador muy importante durante la primera reforma. Aquí, dentro de la nacionalización de la escuela, se buscaba que todos los alumnos tuvieran ese acceso universal a la educación, ya sea en escuelas particulares o en las escuelas gratuitas por parte del ayuntamiento. Entonces aquí ya se empieza a buscar la manera, por así decirlo, de que todos tengan acceso a la educación. Y gracias a esto se empieza a impulsar más un poco estas escuelas gratuitas por parte del ayuntamiento, donde en teoría el ayuntamiento cubre todas las necesidades económicas de la escuela para que niños de más escasos recursos puedan tener esta educación, vaya. Después tenemos a Valentín Gómez Farías, nacido un 14 de febrero de 1781 y fallece un 5 de julio de 1858. En este caso, pues comentarles que José María Valentín Gómez Farías fue un médico y político mexicano que en sí su función fue vicepresidente durante el periodo de la presidencia de Antonio López de Santana, pero al estar en un conflicto armado entre conservadores y liberales, el presidente Santana se veía muy, involucrado en estas guerras, ya que él era un militar. Entonces dejaba a cargo a Valentín Gómez Farías. Entonces, a pesar de que su función oficial fue vicepresidente, llegó a desempeñarse como presidente de México en 5 ocasiones. Como un dato extra, Valentín Gómez Farías era liberal, a pesar de que el presidente Antonio López de Santana era de ideales conservacionistas. Entonces, en una de estas 5 ocasiones que Valentín Gómez Farías se hace cargo del país, fue en 1833 cuando él se da la tarea de organizar un gobierno donde la iglesia y el Estado se separan y se busca abolir los privilegios que tiene la iglesia y que tiene el ejército. Entonces es hasta esta parte
de la historia de México en 1833, donde en este caso el presidente al mando, que era Valentín Gómez Farías, busca separar a la iglesia y al Estado y a su vez separar a la iglesia dentro de la educación, que lamentablemente no tuvo más que un año de duración, ya que regresa Antonio López de Santana a la presidencia y al ser conservador decide anular esta ley y le vuelve a dar poder a la iglesia. Pero aquí hubo un conflicto muy importante, ya que cuando a lo menos durante este año estuvo vigente, la iglesia estuvo en constantes altercados o conflictos con el Estado.